Pero de hecho hay una mejor manera, más rigurosa de determinar esa área de ese anillo como 2πr por delta r. Y es la siguiente. En lo que tengo aquí dibujado abajo, ese anillito que estaba dibujado feo arriba, aquí está dibujado un poco mejor. Entonces, el área, el círculo interno tiene radio r y el círculo externo r más delta r. Y lo que queremos averiguar es el área del disco, ¿no? El área del disco, que es un área que está ahí pintada como área negra. Entonces, y lo que podemos ver es que esa área del disco, esa área negra, el área del disco, pues es igual a ¿qué? Es igual a la resta de dos áreas que ya vamos a ver cuáles. Una del área del círculo azul, que ya miraremos y les mostraré, círculo azul en el dibujo, donde el círculo azul, ¿cuál es? Pues el que corresponde va hasta R más delta R, ¿no? Perdón, el área del disco rojo, ¿no? Perdón, el área del disco rojo, el área del círculo rojo, ya, perdón, aquí ya corregí. ¿Por qué el círculo rojo? Bueno, pues miremoslo. Entonces aquí estaba R, el rojo es R más delta R, no R más delta R. Entonces un círculo rojo es que cubra todo el área exterior, ¿no? Todo el área exterior, todo el área exterior sería el círculo R más delta R. Y ahora un círculo azul que va solamente hasta R. Ay, perdón, aquí me dibujo. Círculo azulito que va solamente hasta R. Sí, porque R es el radio interno acá, ¿no? Entonces solamente hasta R, solamente hasta R, ¿no? Solamente hasta R. Entonces el área del disco va a ser el área del círculo rojo, el externo, que es el de R más delta R menos el interno. Entonces terminemos de escribirlo acá. Entonces va a ser el área del círculo rojo menos el área del disco, va a ser el área del círculo rojo menos área del círculo azul. ¿Y cuánto vale el área del círculo rojo y el círculo azul? Bueno, esas sí son sencillas. El círculo azul pues son como si fuera pi r cuadrado, ¿no? Pero como el azul es R, el rojo, perdón, es R más delta R, entonces me queda pi R más delta R al cuadrado, y el azul es solamente ese sí, pi R cuadrado. Bueno, y aquí extendemos este cuadrado, nos quedaría pi R cuadrado más 2 veces pi R por delta R más 2, nos corremos acá, 2pi R cuadrado, ¿no? Perdón, 2pi R cuadrado, no, pi delta R al cuadrado, pi delta R al cuadrado menos pi R cuadrado. Bueno, este pi R cuadrado se cancela con este pi R cuadrado, entonces nos queda el término de 2pi R delta R, y aquí nos queda el pi R cuadrado. Pero acuérdense que el delta R es muy pequeño. Y lo que yo les decía es que si uno es muy pequeño, pues a veces sí lo pueden despreciar y no es grave, ¿no? Como en este caso 1 más 0,1 pues sería 1,01 y uno podría decir esto es aproximadamente 1, de manera que yo podría despreciar esto, puede ser. Pero a veces puede quedar la duda. Pero lo que sí es cierto es que si uno es pequeño, como este caso, y se eleva al cuadrado, que es lo que pasa con este delta r cuadrado, pues ahí sí que la cosa da mucho más pequeña, ¿no? Porque me queda algo mucho más pequeño. Entonces ahí sí con seguridad lo que esté elevado al cuadrado de los deltas sí se puede eliminar con mucha mayor seguridad, ¿sí? Entonces lo eliminamos porque es delta r al cuadrado. Y el área que estamos buscando, el área del disco, nos queda 2pi r delta r. Pero es un mejor modo de verlo porque es el área del disco visto como una diferencia de áreas de dos círculos, que es más exacto. Y cuando estoy eliminando algo, pues estoy eliminando un término pequeño que está elevado al cuadrado. Entonces me queda mucha más tranquilidad y esta es una mejor forma de ver que el área de este disco es 2pi r por delta r. Bueno, muy bien, entonces ya aclarado esto, todo lo que ya vemos acá, lo que aclaramos, simplemente lo que aquí el libro pues nos decía de entrada, y era que pues aquí había un phi rz, ¿no? Entonces phi rz, ¿por qué? Porque es z momentum todo lo que estamos haciendo y está entrando por un, perdón, phi zz, no, perdón, phi zz acá, porque z momento entra por un plano z, y está entrando ¿en dónde? Pues en la coordenada z igual 0, ¿cierto? Está entrando al inicio del tubo. Y la envoltura va a lo largo de z, es larga, es macroscópica, va hasta el final, y sale acá, ¿no? Aquí se lo muestran a uno, puede pintarlo acá o puede pintarlo acá, otra vez phi zz, entrando en z igual L. Y en ambos casos el área del disquito acá, en ambos casos tocará multiplicarlo por el 2pi r por delta r que ya especificamos.
Entonces esto sí me queda la misma área, esto sí los puedo poner aquí factorizados, ¿cierto? Phi zeta z que entra en z igual 0 menos phi zeta z que sale en z igual L, z igual L, z igual L, y ambos multiplicados por la misma área, entonces los puedo poner aquí un factor común. Dijimos que es 2pi r delta r. Más, ¿qué me falta? Pues los términos de generación y consumo. Generación neta, en este caso de momentum. ¿Y quién genera momentum? Bueno, pues la fuerza, ¿no? Entonces siempre les hablo ya en estos casos que la segunda ley de Newton le habla a uno de que fuerza es igual a masa por aceleración. Estos son cantidades vectoriales. Pero más que fuerza y masa por aceleración es el cambio de momentum, ¿cierto? Es el cambio de momentum en el tiempo. Lo que pasa es que la masa no cambia con el tiempo, sale la derivada y por eso me queda masa por aceleración. Realmente esta ecuación me habla de eso. Si quiero cambiar el momento, la inercia a algo, me toca hacerle fuerza, o si le hago fuerza a alguien, pues le puedo estar cambiando el momento. Entonces la fuerza es un generador externo de momento. ¿Y cuál fuerza existe permanentemente en nuestro planeta Tierra? Bueno, pues estamos en nuestro planeta Tierra y siempre va a existir la fuerza de la gravedad que va hacia el centro. Entonces el término de gravedad, el que tengo que sumar acá, la fuerza de gravedad, que sería como la mg, ¿cierto? La masa por la gravedad. ¿Pongo el vector gravedad? No, porque el vector gravedad es gr, gθ y gz en este momento, en este caso. Y estamos haciendo un balance de z momentum, estamos en z momentum, ¿no? En la envoltura. Entonces es gz. Y la masa yo la representamos en estos casos basados en la densidad, ¿no? La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Y aquí me gusta poner todo en estos casos en términos de la densidad porque es un mundo microscópico, es un balance microscópico, yo hay que mirar todo lo que pasa punto a punto y a partir de ahí construir. Entonces mejor mirar la masa como la densidad, que es la masa por unidad de volumen, por el volumen. ¿Y el volumen de quién? Pues de la envoltura, porque estamos hablando de un balance de momentum en la envoltura, ese es mi volumen de control. Aquí estamos haciendo el balance de momentum, pues entonces la fuerza externa que se causa por el peso de ese volumen de control, la envoltura. ¿Que tendrá un volumen de quién? Pues el disquito, 2pi r delta r multiplicado por la longitud, ¿cierto? El disco multiplicado por la longitud me va a dar el volumen. Entonces sería 2pi r, 2pi r l, ¿no? 2pi r, el disquito. 2pi r, que es el disco. 2pi r, que es el disco, es un área multiplicado por la longitud, pues me dará el volumen de la envoltura. Y entonces voy a ponerlo de una vez ya aquí en mi ecuación de balance. Entonces ya puedo borrar estas cosas. Y me va a quedar como 2pi r delta r l, que es el volumen, por la densidad y por la componente z de la gravedad. Bueno, muy bien, y continuando con nuestro problema, entonces nos damos cuenta que volvemos a nuestra ecuación de balance y nos damos cuenta de algunas cosas, por ejemplo, que pues el término 2pi se cancela, ¿cierto? 2pi está en todo lado, 2pi está en todo lado, pues se puede cancelar, nos puede simplificar un poco la vida. Y vamos a mirar por aparte los términos de RZ y de ZZ. ¿Por qué? Porque, bueno, el de RZ tiene algo particular y es que es lo que les hablaba, tiene áreas diferentes. Entonces me gustaría poder escribir lo que yo tengo acá, que es phi RZ R multiplicado por R, ¿cierto? Menos phi RZ evaluado en R más delta R multiplicado por R más delta R. Me va a gustar escribirlo de otra manera para que yo finalmente pueda encontrar la definición de derivada, porque es una cosa que muchas veces he visto que los estudiantes se confunden, ¿no? Y a veces creen que el término derivada les va a quedar derivada de phi RZ con respecto a R. Y adelantándonos vamos a ver que no, que realmente aquí aparece una R. Pero ¿por qué lo que se deriva es la función phi RZ por R y no la función phi RZ? Suele causar confusión y entonces quiero hacer aquí, pues era uno de los objetivos realmente de este video, poder hacer claridad al respecto. Y el asunto es que yo tengo que contar voy a apuntarle hacia una derivada, no voy a hacer que el volumen de la envoltura tienda a cero. ¿Por qué va a hacer que el volumen de la envoltura tienda a cero? Porque la va a colapsar, porque yo hice un balance de momento en una cantidad, en un volumen de control que tiene una parte diferencial que es la envoltura,
pero finalmente yo quiero saber qué pasa punto a punto dentro del fluido. Entonces tener una ecuación diferencial que me dice lo que pasa punto a punto dentro del fluido. Tengo la ecuación de lo que pasa en la envoltura que es diferencial, y me toca colapsarla, desaparecerla para que me muestre lo que pasa punto a punto dentro del fluido. Entonces lo que va a hacer en un momento es hacer que el delta R tienda a 0 y ahí me debe aparecer una derivada. Pero si lo hago en este momento no me queda tan claro quién es la derivada. ¿Sí? Porque para que tenga una derivada tiene que haber una función evaluada en R más delta R, más la misma función, la misma variable evaluada en R, y todo dividido por delta R. Y en la actualidad eso no existe. Porque aquí tengo phi RZ multiplicado por R y aquí tengo phi RZ multiplicado por R más delta R, que no es lo mismo. Phi RZ por R no es lo mismo que phi RZ por R más delta R. Todo lo que tengo que hacer es darme cuenta que yo puedo ver esto de otra manera para descubrir cuál es la verdadera función de la cual está la derivada. Y es que este primer término que está acá, el primer término que está acá lo voy a ver de la siguiente manera. Phi RZ multiplicado por R, phi RZ multiplicado por R, todo evaluado en R. Y ese término de acá, pues es igual que el de acá. Sí, es una manera chistosa de escribir esto, pero es cierto. Aquí tengo phi RZ evaluado en R, aquí tengo phi RZ evaluado en R. ¿Multiplicado por quién? Por R. Y también lo tengo por R, ¿cierto? Porque es R evaluado en R, pues R evaluado en R es R. Ese término que está acá es el mismo que está acá, no hay ninguna duda. Y este término que está acá, el segundo, lo voy a ver de otra manera similar y es phi RZ por R, también, fíjense, phi RZ por R, evaluado en R más delta R. Verifiquemos si es lo mismo o no. Tengo phi RZ evaluado en R más delta R, phi RZ evaluado en R más delta R, multiplicado por R más delta R. Aquí está multiplicado por R, pero evaluado en R más delta R. Entonces esto quiere decir cada vez que vea R, conviértalo en R más delta R. Entonces aquí está efectivamente phi RZ evaluado en R más delta R, multiplicado por R más delta R, porque R evaluado en R más delta R, delta R. Entonces tengo la misma forma de escribir la parte de esos dos renglones de acá, pero con la ventaja que aquí sí me queda una función, que es la función phi RZ multiplicado por R. Bueno, y aquí ya continué yo mientras hicimos el corte, entonces los demás términos sí me van a quedar igual, ¿cierto? Estábamos hasta acá. Los términos del phi ZZ, entonces me faltó aquí el R delta R. Aquí habría que ponerle el R delta R. Entonces, ¿cómo nos quedó? Entonces, lo que decía, me voy a correr por acá rápidamente. Entonces, phi ZZ, estábamos, el 2pi se canceló, queda R delta R que está acá. Más, aquí se cancela el 2pi también, ya lo hemos cancelado, queda R delta R. LG y GZ lo voy a volver G, ¿por qué? Porque estamos hablando del tubo, entonces el tubo está ubicado de esta manera, el sistema de coordenadas que puso el profesor Berta acá es Z hacia abajo, entonces el tubo va para abajo, entonces lo que pasa es que la componente, la gravedad coincide con el crecimiento del eje, va de para abajo, ¿no? Gravedad va para el centro de la Tierra, Z en este caso va para el centro de la Tierra, entonces la componente Z de G vale G. No el vector G, sino el escalar G, ¿no? 9.8 metros por segundo. Y después lo que uno hace es reacomodar los términos para que le aparezca la derivada, ¿no? Entonces simplemente divido por menos delta R, L, toda esta ecuación de acá. La divido por menos delta R, L. Y tengo en cuenta que el phi RZ era ¿quién? Phi RZ ya lo hemos visto arriba, que simplemente era el tau RZ. Y phi ZZ, este término de acá vale 0 por ley de Newton. Revísenlo como ejercicio. Ley de Newton acá me va a quedar que son derivadas de Bz de z y Bz no depende de la velocidad cero, entonces me quedan solo términos de la presión y ρ y Bz. Entonces voy a reemplazar ese phi RZ y phi ZZ en la ecuación que tenía abajo. Entonces me queda una ecuación ya con tau RZ, en vez de phi RZ, ya cambié los términos acá y dividí por delta R, ¿no? Aquí ya me quedó el término que va a ser derivada. Este término que estaba aquí lo pasé para la izquierda, me queda ρRG, dividí por menos delta R y L. Y entonces me queda aquí el término de phi ZZ, están los términos de presión por un lado, ¿cierto? Y los términos de velocidad por el otro lado. Y los términos de esta velocidad se van a cancelar, ¿sí? Porque son BZ igual a un Z igual 0 y BZ igual a un Z igual L. Como BZ no depende de R, BZ no depende de Z, sino solamente depende de R. BZ vale lo mismo en Z igual 0 que en Z igual L, de manera que estos dos términos se cancelan acá. Y cuando tomo el límite ya tengo la expresión de derivada y finalmente esta es la ecuación
que me queda como balance de la envoltura. Y era pues lo que les quería hacer ver en este video de cómo llegar hasta esta ecuación. Muchas gracias.